Minutos de la mañana. Me complace saludarle, María Belén. Siempre usted, tanto para las páginas de el magazine Vistazo como para los medios de comunicación, una fortuna tenerlo a momentos. Gracias por su trabajo de investigación que tiene el peso específico de la buena labor periodística y más que todo construida en base a verdades, a certezas. Gracias. Y yo quiero saludar también a un miembro de la academia, un maestro universitario muy querido, muy conocido, el señor doctor Raúl Terán. Él es profesor, señores oyentes, de farmacología, integró el Consejo Nacional de la Salud en representación de todas las universidades. En este momento está liderando el Observatorio de Salud y la dirección de la vinculación con la sociedad, desde los cuales fomenta la investigación sobre el uso ético, honorable y racional de los fármacos. Él es el invitado adecuadísimo para el objetivo de poder enterar a ustedes lo que ha venido ocurriendo para mala fortuna de los ecuatorianos en los últimos años, diría yo. Y es que los medicamentos biológicos se obtienen de organismos vivos a través de modificaciones del ADN en plantas biotecnológicas. Se hacen estas modificaciones, se instrumentan estas combinaciones. Hay otro grupo de medicamentos, en cambio, que se producen mediante procesos de síntesis química en un laboratorio. La obligación del Estado es proveer medicamentos eficaces, pero más que todo seguros. Y obviamente accesibles a toda condición humana y económica. Las recetas para enfermedades catastróficas están quebrando prácticamente los presupuestos de salud. Pero no necesariamente hay pruebas que demuestren su beneficio. La discusión es si el Estado puede gastar recursos en fármacos que no van a garantizar la curación de los pacientes. Y ahí entra el elemento fundamental: el control de calidad. La razón por la cual en Pharma, empresa farmacológica, quebró, fue que empezó a producir genéricos, cuando debió dedicarse a monitorear la calidad. Le mandaron a que haga genéricos para salir del apuro, del desfase económico, seguramente de la falta de presupuestos. Vamos con los genéricos. Y doctor, al darle la más cordial bienvenida, con el permiso de María Belén, nos hemos autoengañado todos estos últimos años y han tenido ustedes que disimular una especie de corriente, no sé si de inoperancia, de engaño, de mala administración, que hasta este momento
realmente lo que María Belén ha estudiado, analizado, ha investigado con una inventada sabiduría para correr con todos los menores riesgos que supone una tarea de esta naturaleza. Hablar de medicación en el Ecuador es cosa de gigantes. Doctor, desde la academia, ¿cuál es la consideración o el relato que usted, a manera de una historia reciente, le puede confiar a la opinión pública que nos atiende este momento? ¿Qué está pasando con los fármacos, con las medicinas en nuestro país? Nos tienen engañados desde hace mucho tiempo y yo creo que el saldo ha sido tremendamente lamentable. Deben haber muchos compatriotas fallecidos, no por mala práctica médica, sino porque los químicos y todo lo que da en llamar la comunidad los remedios, los fármacos, las medicinas, están adulteradas, no comprobadas en su condición, en su calidad. Y eso nos tiene muy preocupados y muy tristes, porque podemos también nosotros ser víctimas de algo que ya ha ocurrido. Hay algunos compañeros, una compañera que acabó de fallecer hace contados días, esposa de un distinguido colaborador de esta emisora. Estamos preocupadísimos y usted tenga la bondad, doctor, de englobar en el siguiente diagnóstico a manera de una medicina transparente, que en su costumbre de hacer como científico las cosas bien, comprobando cada propiedad, cada situación, y las dosis adecuadas, con un control de calidad de los insumos que llegan a sus manos y a su laboratorio, con el empeño de la Universidad Central, que tampoco está con una tecnología y con ayudas financieras del exterior gigantescas que nos pueda garantizar absolutamente nada. Todo ha sido un empeño suyo casi, de lo que yo he conocido, doctor. Doctor Raúl Terán, bienvenido. Por eso le pido a María Belén que le prefiramos a usted que nos haga un diagnóstico para comenzar todo esto. Muchas gracias. Buenos días, distinguido. Bienvenido, doctor. Créanos que le queremos mucho, porque gracias, sabemos de sus sacrificados esfuerzos y una pasión por porque de lo contrario no tendríamos por lo menos el primer diagnóstico, que es doliente. Es doliente. Siga, doctor. Gracias. Estamos para escucharle. Bueno, desde que me inicié en la muy agradable, brillante, sobre todo que da tantos méritos para quien lo recibe y para quien lo hace la academia, el enseñar y aprender, porque el docente enseña y aprende. Nos planteamos con mis colegas y con mis estudiantes un paradigma, y el paradigma era uso, y sigue siendo uso racional de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe un uso irracional, que no está documentado, pero sabemos que existe. Bien, yo quiero, en base a su inquietud, decirle que lamentablemente en el Ecuador el tema medicamentos ha estado demasiado manejado por muchas instituciones sin que exista un organismo sólido. Pongamos como ejemplo 2 países vecinos, Colombia y Perú. Los 2 países tienen organismos muy importantes, el INVIMA en Colombia y el DIGIMED en Perú, que son prácticamente ministerios que se encargan exclusivamente del tema medicamentos. Para el control de calidad.
Son para política, para control de calidad, para suministro, etcétera, para un manejo global de medicamentos. Tienen casi la condición de una Prácticamente un Secretaría de ministerio, Estado. una Secretaría de Estado. En cambio, en el Ecuador hay organismos aislados. Algún tiempo estuvo más o menos centralizado en lo que era el Instituto Nacional de Higiene, que como sabemos desapareció porque se fraccionó. Entonces, las actividades que hacía este instituto en el tema medicamentos fueron asignadas a varias instituciones, entre las cuales nosotros notamos que no existe la suficiente coordinación. O sea, no sé si falta decisión política para que se den las actividades de coordinación necesarias. Ejemplo, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es la encargada del control de calidad, no tiene los suficientes vínculos con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud Pública debería ser quien le pida, quien le ordene o quien le solicite los controles de calidad de los medicamentos que juzga que tienen que efectuarse este tipo de control. De modo que yo miro por allí el principal El Ministerio problema. de Salud también debe subordinarse a este organismo en la parte técnica, quiero entender, en la parte científica. O al revés. Mi criterio es de que el paraguas de todo este proceso debe ser el Ministerio. Eso está mejor. Y el Ministerio tendrá sus organismos por el momento, como es ARSA, como el Instituto de Investigaciones que se fraccionó del anterior Izquieta Pérez, para efectuar los diferentes pasos que significa el control de calidad. Y también debe establecerse una política, porque los problemas que se han dado son por política de medicamentos. Por ejemplo, tenemos un mandato constitucional. El mandato constitucional dice que la salud debe ser gratuita, la gratuidad de la salud, a lo que debe acompañarse la gratuidad del servicio de medicamentos. De modo que ese es probablemente un gran avance, pero es a su vez un elemento que ata muchos procedimientos, porque sabemos todos que los medicamentos tienen altos precios. ¿Y por qué los altos precios? Porque están sujetos a problemas del mercado. Lastimosamente, los medicamentos a nivel mundial se han convertido en mercancías. El medicamento es un instrumento social, es un instrumento de salud que tiene que ser manejado con parámetros diferentes. Por allí debemos partir, pero lamentablemente para los organismos que trabajan en los medicamentos, que han investigado, que han desarrollado y que tienen las patentes de los medicamentos, se convierte en un instrumento de consumo, ¿no? Cuando los países para sus programas sociales deben tener mecanismos que posibiliten el acceso a medicamentos baratos, pero de calidad. No puede separarse los dos aspectos. El Estado debe garantizar medicamentos de calidad, pero como usted lo mencionó anteriormente, accesibles. Pero en el universo, digamos, de enfermedades catastróficas, la cosa creo que es peor. Voy a dar una visión. ¿Qué medicamentos existen? Existen los medicamentos naturales, los ancestrales, los tradicionales. Pero luego estos medicamentos poco a poco pasaron al campo de la síntesis química. ¿Por qué? Porque fueron descubiertas sus estructuras químicas, ¿no? Porque todos los medicamentos en su origen fueron naturales y son naturales. Provinieron de bacterias, de hongos, de tierra, de plantas, etcétera. El proceso químico es descubrir la estructura química y luego proceder a la síntesis. O sea, ya no depender de la obtención directa, sino sintetizarlo en una planta química. Una vez que se sintetiza, vienen los procesos de registro del medicamento, y eso significa investigaciones clínicas que llevan un largo tiempo y en realidad son costosas, hasta que el medicamento está listo. Y el Estado le proporciona lo que se llama el registro sanitario. ¿Qué es para nosotros el registro sanitario? Es una garantía de que el medicamento es bueno, adecuado para la población, de calidad y accesible. Eso debe decir el registro sanitario. El medicamento se va para poder ser
expendido, proporcionado a los pacientes. Pero hasta ¿Qué es ahora el registro sanitario en el Ecuador? Ya, voy a hablar, si me permite, de ese tema. Una vez que obtiene el registro, el medicamento se va al mercado y se va a la provisión de los pacientes, ¿no? Pero el medicamento mantiene lo que se llama patente, y la patente dura en nuestro país 20 años, ¿no? Hasta tanto no puede nadie más comercializarlo. Hasta cuando se acaba la patente y pueden salir los genéricos. ¿Qué es un genérico? El genérico es un medicamento idéntico al medicamento original, pero puede o no ser producido por la planta que lo descubrió. Pero es un medicamento que al no tener patente baja extraordinariamente de precio. Baja con niveles sumamente importantes de precio. Ahora viene el otro tema, los medicamentos biológicos, y aquí una aclaración. Hay muchos medicamentos que se obtienen de seres vivos. De estos ya los son conocidos, ejemplo, vacunas y sueros. Esos eran los tradicionales. Estos los producía el Instituto Nacional de Higiene para nuestro medio. Y en este momento ya no hay quien los produzca. Pero luego viene una modificación de estos medicamentos biológicos, los que se llaman medicamentos biotecnológicos, con procesos mucho más avanzados que los biológicos y que se dedican especialmente a enfermedades raras, catastróficas, enfermedades no comunes, enfermedades como el cáncer, como el SIDA, y enfermedades diferentes como por ejemplo esclerosis múltiple, etcétera, que son enfermedades que afectan a un grupo pequeño de la población. Pero por el hecho de haber sido sometidos a esos procesos biotecnológicos, son desarrollados en empresas pequeñas, que luego las empresas grandes les absorbieron, les compraron. Y por esos procesos, esa investigación, dicen, cuesta muchísimo dinero. Un medicamento biotecnológico cuesta miles de dólares en el tratamiento de los pacientes. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se determinan determinados protocolos de determinada institución que dice, este es el último medicamento que existe para este tipo de cáncer. Y lastimosamente, nuestros colegas y los grupos de pacientes se convencen de esa situación y quieren tener el último medicamento que exista, de marca, de patente, medicamento con el cual todavía no existe la evidencia adecuada de su efectividad y sobre todo porque a no hay largo control, plazo, doctor, porque no han sido sometidos al escrutinio, claro, que da el empleo, que da por un lado el control de calidad y por otro lado el uso del medicamento. Más bien es un asunto de marketing de los laboratorios. Es un asunto en el cual las empresas farmacéuticas quieren justificar el alto costo de la investigación. Y mientras más cara sea, es mejor la medicina. Tenemos según un ejemplo que está reportado en la revista Vistazo, que para el tratamiento de un paciente en un año cuesta $900,000 y algo así. Pero eso es para un paciente. Habría que averiguar primero qué calidad de vida le da, o sea, si con el tratamiento tiene buena calidad de vida y cuánto tiempo de expectativa de vida le prolonga, que es el problema en el cáncer. No todos los medicamentos llegaron a tener la evidencia completa de que mejoraron la calidad de vida, de que le curaron o de que le prolongaron, porque un medicamento alivia, cura. Con los medicamentos se hace diagnóstico o se hace prevención. Casi todos los medicamentos, ¿qué hacen? Aliviar. Pocos medicamentos curan. ¿Qué es lo que se busca? Que prolonguen una existencia con adecuadas condiciones. Eso llamamos calidad de vida. Y lastimosamente la mayor parte de esos medicamentos no cumplen con estas condiciones. La periodista e investigadora María Belén Arroyo de Vistazo va a tener la bondad de confiarnos cómo desarrolló de este enigma que siempre hemos manejado en conversaciones amistosas o de familiaridad o con nuestros médicos. Y yo me acuerdo, y todos debemos tener de alguna manera un filo de sustento, y haberle dicho al médico tratante de alguna enfermedad, si no catastrófica,
alguna enfermedad media complicada, a nuestro médico le hemos dicho, perdone doctor, ¿y qué garantías tengo yo de curarme o de comprar o de adquirir un genérico frente a lo que el anaquel de las farmacias me están ofreciendo y los laboratorios a través de ellos mismos, de los médicos que reciben a los visitadores médicos, como así se llaman, son explicados de cuáles son las cualidades adicionales que reúne una medicación de marca, pero que tiene una diferencia de precio, como decía el respetable académico, el doctor Terán. Decía, solamente por decir que es una medicina de marca, medicina mejor investigada, medicina de laboratorio, que ha pasado un sinnúmero de pruebas, que ha sido comprobada por organismos privados o públicos internacionales, tiene un costo de 1.000, 2.000 más que un genérico, porque a veces ocurre ese tamaño de diferenciación de los fármacos genéricos y de marca. Enteremos a la colectividad cómo usted cumplió hasta la saciedad con esta interrogante, María Belén, en su último esfuerzo de investigación periodística con las medicinas y la falta de control de calidad y todo lo que le ha dado el estudio realizado por usted. Gracias. María Belén, bienvenida, muy buenos días. Gonzalo, buenos días, gracias a usted, a su audiencia, y qué privilegio estar con el doctor Raúl Terán aquí a mi lado. Él fue una de las fuentes importantes de consulta en esta investigación. Me parece importante, Gonzalo, mencionar, estamos hablando de un mercado que mueve solo en el país más de $1.000 millones al año. Esta cifra de 1.000 millones es una estimación y es bien conservadora, la cifra es mayor. Bien tranquila todavía. Sabemos que la mayor parte de medicamentos es importada y sabemos que el gran comprador es del sector público a través de este mecanismo promocionado, creado, las subastas inversas que lo realiza esta entidad estatal, Sercop. Estos son como unos puntos de partida. Y después de eso ya podemos entender que hay un marco institucional regulatorio que está en absoluto debilitamiento por un fraccionamiento. Me parece que un poco a partir de eso podemos entender por qué hay estas dosis de tragedia, de ironía y de paradoja en este tema. Un poco para explicar. Se importan medicamentos y tuvimos este caso del paracetamol con problemas. Son frascos que vinieron importados, me parece, de la India, en lotes con registros sanitarios, y se detecta el problema de contaminación. Este es uno de los casos por los cuales llega la ex funcionaria a cargo del Ministerio de Salud, llega al juicio político en la Asamblea. Esta notoriedad de los casos de medicamentos contaminados, se habló específicamente del paracetamol y de un gel desinfectante que estaba en quirófanos. Para que sepamos, se iba a operar con unos desinfectantes contaminados. Esto fue reportado en varias casas de salud del sector público. La pregunta es cómo llega eso, cómo llegan medicamentos contaminados. Y ahí es donde encontramos, me parece que una de las respuestas que nos planteamos desde el reportaje es que el esquema de control y verificación que pudiera estarse apuntalando en una infraestructura adquirida específicamente para este fin en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central está subutilizado, y esa es la paradoja.
están viniendo medicamentos con problemas y sin embargo tenemos un laboratorio súper bien equipado para el análisis del control de calidad, justamente de que si usted tiene un comprimido en su mano, contenga lo que dice tener. Corríjame, doctor, pero si es que usted dice que algo es aspirina, debe tener ácido acetil salicílico. Y si dice que tiene una vitamina C, debe tener ácido ascórbico. Entonces, este es ya un primer control de calidad, pero va más allá en lo que se debe hacer, según yo entendí al visitar este laboratorio, y es que se debe ver, inclusive si es que hay rasgos de humedad, porque cuando hay presencia de humedad es posible que haya proliferación de agentes patógenos, vamos a decir, bacterias o contaminantes, hongos o cualquier estos elementos. Que le restan poder curativo o pueden agravar la situación. Justamente. Entonces, planteamos esta contradicción porque documentamos que en el año 2016 hubo esta gran subasta inversa corporativa de medicamentos que la realizó el CERCOP. Y sabemos que el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central era como la contraparte justamente en este proceso de control de calidad. Pero estuvimos ahí, verificamos, accedimos a la información y nos damos cuenta que el control se hace más o menos un año, según tenemos entendido por los expertos de ahí. Y se encuentra un problema y ahí se suspende. Se detecta un problema y ahí se suspende. Entonces, nuestra primera inquietud es justamente importamos porque la mayor parte viene del exterior. ¿Y con qué control de calidad? Hablamos con alguien, el representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Miguel Palacios, él está en Guayaquil, y claro, él nos dice que efectivamente a los productores en el país les hacen un control y una verificación y no necesariamente con la misma vara se está midiendo lo que viene de afuera. Ese es un primer elemento para entender a partir de este marco institucional ya debilitado cómo se presentan los problemas. Y insisto, esta es no es la única, pero es una de las causales que llevó a la ya no era titular, a la ex titular del Ministerio de Salud, a este proceso político en la Asamblea, donde efectivamente no al primero, sino al segundo intento tuvo una censura. Esto tiene un efecto, digamos, relativo. ¿Cuál es el efecto real de esto? El tema es de otra complejidad. Si entendemos que en paralelo los representantes de casas de salud como el HCAM, ustedes saben la magnitud del hospital del Seguro Social en Quito, están hablando de millones de dólares en medicinas y fármacos caducados que fueron adquiridos en la administración anterior, del gobierno anterior, con una prisa inusitada, pero sobre todo en unas cantidades exorbitantes, como si al comprar miles de dosis de un fármaco, no tuvieran en cuenta que hay unas letritas que dice fecha de caducidad. Ahí entendemos que hay compras direccionadas, entendemos que hay compras que buscan favorecer a un proveedor y más claro, quieren favorecer a gente vinculada con los intereses políticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos evidencia? Y esto está reportado. Perdone, ¿quiénes son los protagonistas a su juicio y tras el análisis de todo este trámite? Es importante. De toda esta investigación. ¿Quiénes son los que se han beneficiado de abultadas, desmesuradas adquisiciones a precios prohibitivos para el bolsillo del erario nacional, que han terminado con presupuestos globales comprando determinadas medicinas para enfermedades catastróficas por montones y que se han hecho con el trato desleal con los enfermos ecuatorianos, con la Secretaría, con esta CERCOP? ¿En dónde está, digamos, la picardía? ¿Cuántos tienen que intervenir para cristalizar el negociado al que tenemos que decirle por su nombre? Esto se ha vivido de negociado en negociado. Y la investigación suya, María Belén, ¿qué determinó en este campo de la deslealtad con los enfermos ecuatorianos? Respecto de esto, la respuesta a su pregunta conduce a
a este nombre que sonó tanto en la época de la Revolución Ciudadana en Farma, como un proyecto emblemático, como una planta productora, tuvo varios directores y varios cambios de políticas en el tiempo de su existencia. Vamos a decir, su apogeo fue hacia el año 2014, 2015, con una planta inclusive por Urcuquí. Sí, oculta. Ahora, vamos a los hechos más allá de las calificaciones. Solo en el año 2014 se firmaron 5 contratos entre el HCAM, es del Hospital del Seguro Social, y en Farma, por el orden del $1.000.000. Hay un círculo oscuro de intereses que rodeó a estos circuitos de adquisición vinculados con los intereses del entorno presidencial de la época. Estoy hablando del gobierno de la Revolución Ciudadana. De Correa estamos hablando. Estamos hablando de la época de Correa. Y sí, la pregunta es, ¿por qué se compra este $1.000.000? Y ustedes quizás recuerden, pero unos años más tarde, el año 16, 17, ya se hablaba que eso era un gran elefante blanco, que ahí se entregó mucho dinero, pero la pregunta es, ¿qué pasó con las adquisiciones de medicamentos a través de ese circuito? Aquí yo tengo, déjeme buscar en unos documentos que yo traje para... El comprador nato siempre fue el sector público, ¿no? Siempre. Popular. Sí. Yo quisiera Sí, doctor. aportar un poquito. Cuando se inició en Farma nos invitaron a varias reuniones. Y de entrada, y me permito personalizar, yo les dije que cómo en Farma se iba a dedicar a fabricar medicamentos teniendo una capacidad no utilizada de la industria que está montada. En ese tiempo se hablaba de una capacidad no utilizada de cerca de un 40%. Entonces yo, con toda franqueza, yo les dije, en Farma debe dedicarse a 3 aspectos. A determinar la política, si es que lo permite. A determinar, si es que es posible, la provisión de aquellos medicamentos que en esa época ya no estaban provistos en el sistema de salud. Y lo último que está mencionado, al control de calidad. ¿Qué pasa con un medicamento cuando obtiene el registro? Obtiene el registro de control de calidad, pero desde hace un tiempo el registro en nuestro país es solo documental, solo con papeles, con documentos. Cuando existía el Instituto Nacional de Higiene, hacían estudios de laboratorio, hacían los estudios en que demostraban, es el medicamento, tiene la concentración en los límites debidos, tienen la humedad característica por lo que acaba de mencionar María Belén, tiene o no las condiciones para ingresar al organismo, disolverse, absorberse y distribuirse para que llegue. Eso hacía el instituto. Verificaban, podían verificar los laboratorios particulares o los centros académicos que se dedican a la enseñanza de la medicina. Podían y estamos autorizadas las universidades para hacer ese control de calidad. Nunca nos utilizaron. Entonces, a raíz de que el CERCOV hace la última subasta inversa y con los problemas que tuvieron en la subasta del 2011, en donde ya tuvieron problemas de calidad, nos proponen a nosotros como universidad hacer el control de calidad. Varias conversaciones y les decimos, nosotros podemos hacer el control de calidad de todos estos medicamentos, de este grupo, fueron más de 80. Hicimos el convenio y empezamos, pero ¿qué tenía como exigencia? El proveedor debía otorgar, proporcionar los elementos que se necesitan, los elementos físicos, se llaman columnas para determinar los diferentes parámetros. Y como menciona María Belén, llegamos a cierto punto, se detectó un problema, debían proporcionar esos instrumentos, esos requisitos, y paró, y se terminó. Ahora, todo medicamento, cuando obtiene el registro, tiene que hacer lo que se llama control post-registro. O sea, el medicamento puede haber cumplido todas las condiciones, pero cuando ya se distribuye a una gran población, como ya obtiene el registro, se va a las farmacias, se va a los hospitales, a las clínicas, se pueden detectar otros problemas no determinados en la fase de investigación, y eso se llama control post-registro. El Estado
tiene ¿Qué una otros problemas, doctor? Por podrían ejemplo, que determinarse? aparezcan otros efectos indeseables. Por ejemplo, que le afecte más al estómago, que le afecte a Lo que la llamamos coagulación de efectos secundarios. efectos secundarios que aparezcan, que no aparecieron en la fase de investigación. Entonces, ha habido varios medicamentos que tuvieron que salir del mercado por esos efectos indeseables. Entonces, el Estado tiene la obligación de hacer eso. El Estado hizo una política de control de registro que no ha sido aplicada, que no está en este momento ¿A aplicada. través de esta cercó? No, eso lo hace el La organismo ARSA. correspondiente del Estado, que es el ARSA, la Agencia de Regulación y Control Ya. Sanitario. Ya. Ellos tienen la obligación de hacer el control por registro. Está escrito. Pero corrompieron también María Belén de su... Siempre tenemos que ser mal pensados, de lo contrario, un buen ejercicio de periodismo de investigación siempre debe partir de un juicio de valor, así sea equivocado, de connotación negativa. Aquí hay algo, dice uno, yo tengo que investigar adecuadamente esto. Entonces, en este campo, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde encontró usted el meollo, digamos, de un negociado compartido? Porque era un negociado compartido. Tenga la bondad. Claro, justamente el momento en que se hace esta separación en varias entidades, en lo que antes llamábamos el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, que es el que hacía, digamos, centralizaba esta actividad. Y después ahí está. Yo creo que en mejores condiciones, ¿no? Tenía muchos problemas, muchísimos problemas administrativos, pero al menos cumplía un rol. Por ejemplo, en el registro demoraba demasiado tiempo para otorgar un registro. Y de allí que se llegó a una solución fácil, hacer solo documentos. Pero yo creo que eso fue un error. Mi criterio, y lo he expresado, es que el país regresó 30 años para atrás de lo que hacía. Porque justamente en la subasta inversa existieron medicamentos que no tenían registro. Entonces obtuvieron un registro acelerado en el país. O sea, la autorización para que el medicamento sea comercializado porque es bueno, eficaz, seguro, accesible. Pero eran registros hechos a la ad hoc, al apuro, para proporcionar, con un propósito probablemente loable, conseguir el medicamento más barato. Pero no se puede llegar a esa condición de que por barato tenemos que sacrificar calidad. Entonces ahí viene el rol del ARSA, que tiene que efectuar el control de calidad. ¿Qué encontró usted, María Belén? Justamente el discurso en esta subasta, al menos la última, era que hubo un ahorro de 322 millones, con lo cual estamos entendiendo que la política apunta al menor precio. Más allá de eso, la pregunta clave o el tema de fondo es el control de calidad, donde estamos reportando estas deficiencias que vienen desde lo estructural, pasan por lo institucional. Justamente en la reportería de este tema, creemos que la complejidad va más allá, porque una cosa es decir, bueno, una aspirina y el problema que puede tener una aspirina, porque hay un grupo que, si bien en la realidad es un grupo minoritario, porque no es el grueso de la población, hay un grupo minoritario de personas que, teniendo enfermedades de índole catastrófico, cáncer, este tipo de males de los que ahora tienen nombres que uno no ha escuchado, y se sorprende y dice, ¿y esto de dónde salió? Y el médico dice, hay 10 casos, hay 8 casos reportados aquí, esto es nuevo para la ciencia. Este grupo, que siendo minoritario, requiere un tipo de medicamentos que son, como le explicaba el doctor Terán, sumamente caros. Están algunos en etapa de desarrollo. Y hay laboratorios que están buscando explotar la inversión que ya hicieron. Y es en esta complejidad que nos parece, es en esta complejidad que se presenta esta disyuntiva desde el análisis jurídico, y ha habido ya un debate, el doctor Terán nos puede reportar de eso, en la Corte Constitucional, porque el mecanismo que se ha adoptado en la actualidad
es que las personas o las familias que tienen un miembro con estas dolencias catastróficas recurren a la justicia y a través de un pronunciamiento de un juez dice sí, efectivamente el derecho a la salud es inalienable, tienen que darle esta medicación. Estamos de acuerdo, así es. Sin embargo, si eso fuera en un esquema ideal, si se tuvieran recursos ilimitados. Por lo demás, si se tuviera constancia de que el uso es racional de los recursos. La pregunta es, justamente para el análisis, lo que llaman en la Corte Constitucional, para modular, está en conflicto dos derechos. El derecho del paciente con una enfermedad catastrófica a acceder a su medicamento y el derecho de otro grupo de pacientes que puede decir, yo no tengo catastrófico, pero sí debo acceder a mi receta despachada en la institución pública porque la Constitución también me da el derecho. Es un derecho constitucional el acceso a la salud. Entonces, creemos que son elementos que deben plantearse el debate porque y lo hemos graficado con este caso tan grave de este niño que realmente tiene este cuadro, como les digo, de un nombre hasta difícil de pronunciar, esta enfermedad. Para los papás, imaginemos una familia donde el papá es guardia de seguridad, que vienen desde Guaranda hasta Ambato y que les toca viajar permanentemente a Quito porque es de aquí donde tienen expectativa a acceder a esta receta. ¿Cuál es la complejidad de esta receta? Que es un kit inyectable que contiene unas 3 soluciones intraventriculares. Requiere 2 paquetes al mes, o sea, 26 al año. Cada paquete cuesta $28,637, son 744,562. Ahora, sí, efectivamente, está el derecho de estas personas. Esta familia ha hecho plantones afuera del HCAM, ha mediatizado su caso. Este niño presenta convulsiones frecuentes, o sea, no me imagino la tragedia familiar. Ahora, maticemos esto cuando tomemos en cuenta, yo me pasé algún rato en la farmacia del mismo HCAM, en la farmacia de consulta externa. En un día acuden 1,000 pacientes y cada uno, por supuesto, está exigiendo su receta. Pero, ¿qué pasa en este grupo de los que reciben las recetas? Tenemos estos grupos también especiales, la gente que recibió trasplantes de hígado. Corríjame, doctor, pero requieren hasta 18 tipos de fármacos distintos. Para que no rechace, tiene un nombre, inmunosupresor. Para un montón de fines, para que no se le bajó defensas y entonces no adquiera una infección, recibe antibióticos. Reciben familias de medicamentos y son los trasplantados. Creemos que el debate entonces es justamente cómo se llega a una política nacional racional que matice el derecho, que module y ponga en escena el derecho de estas personas que tienen un miembro con una enfermedad catastrófica, con una demanda astronómica en recetas, el derecho del grueso de la población que no llega a esos niveles de gravedad, pero que tiene y está demandando. Todo eso surge de la oferta clientelar y populista del gobierno de la Revolución Ciudadana de entregar, además, atención a los menores de 18 años en las casas de salud de la Seguridad Social, creando una distorsión. Si usted va al HCAM, donde deberían en teoría atenderse los afiliados, los aportantes, un gran porcentaje de esos servicios se han orientado a la atención pediátrica. Entonces, es loable que se haya creado estos servicios y esta atención gratuita. La pregunta es, ¿pero con qué plata? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se financia? Y entonces ahí entendemos cuál es el punto medular. Cierto es que ahorita queremos decir quién se benefició, pero creemos que el debate es ir más allá. Creo que hay que llegar al fondo del problema y es decir, ya hay una política nacional, pero hay que buscar los caminos para racionalizar, para que efectivamente se tomen en cuenta los derechos de estos grupos de población. Quisiera Claro, tomar doctor. el tema de caducados. Es un tema grave. Acuérdense que hace 2 años hubo en Guayaquil, en el hospital, un
medicamentos por 9 millones que se perdieron, estaban caducados. Yo voy a poner un ejemplo que pueda parecer burdo. Si yo tengo una tienda de vegetales y yo compro para vender plátanos, primero los venderé los que primero adquirí, ¿no es cierto? Y voy dejando los posteriores. Esto es lo que hace una farmacia. La farmacia va seleccionando los primeros medicamentos que compra, son los primeros que vende. Pero esto que lo hace la farmacia del barrio, las instituciones grandes tienen ya un programa por el cual pueden determinar qué medicamentos son los primeros que tienen que salir. Según las reglas del Estado, un medicamento que se caduca, que significa que el momento que se caduca, perdió lo que se llama vida útil y comienza a perder progresivamente la capacidad de poder ejercer su efecto terapéutico, curar, aliviar o lo que sea. Entonces, hay algunas formas de tetraciclinas que hasta se pueden volver tóxicas. Por lo tanto, tienen que cumplirse la fecha de toxicidad y tienen, además, la posibilidad... Y perdona, ¿quién controla esto? Eso tiene que controlar precisamente el organismo de control. Pero eso está disperso. No, eso tiene que hacerlo, me imagino que lo está haciendo el ARSA o lo está haciendo el INSPI, ¿no? Una de las dos instituciones en las que se fraccionó. Bueno, pero estos medicamentos, actualmente las instituciones grandes tienen programas informatizados a través de los cuales se puede determinar. Entonces, si se caducan 4 millones de medicamentos, uno piensa, el problema es administrativo. Claro. El problema es administrativo puro y ahí tienen que existir personas que son responsables. Yo no he sabido que el de la anterior de los 9 millones existan sancionados. Tampoco conozco que de este último episodio existan sujetos, no sé, enjuiciados, peor sancionados. Pero eso es un problema administrativo puro. Claro. ¿Y quiénes resultan ser los perdonavidas? Seguramente los administradores del proceso, el gerente de la unidad, el gerente de la farmacia, Todos una cadena, están ¿no? metidos en el negocio, digamos, Bueno, desleal o lealmente. Claro, los que tienen que efectuar el control, los organismos de control. Pero ¿Cuál es la hemos máxima estado autoridad? fallando para haber llegado a semejantes ¿Cuál es la niveles? máxima autoridad? El gerente de la unidad. Claro. El gerente de la unidad tiene que efectuar el control sobre el gerente de la farmacia, el responsable de la farmacia, que cumpla con sus obligaciones. El negocio o el negociado, la mala práctica, la falta de auditoría, la ausencia de control de calidad, le han llevado a la periodista a un envoltorio que nos puede descifrarnos en algunas hipótesis cómo se maneja este negociado, cómo se maneja, digamos, contra las obligaciones que tenemos frente a los enfermos, a los enfermos catastróficos o cancerígenos, esto que reclamaba tanta gente, y al traer una medicación tan cara, el señor presidente de la República fue objeto de abrazos, de afectuosas manifestaciones de congratulación por el hecho. Pero digo yo, ¿hasta qué punto debemos estar contentos o debe estar estas familias contentas si el sistema va a seguir funcionando para mal? Ahí está la interrogante. Si todo va a seguir igual, esto de que hemos disimulado comprando medicinas que antes no comprábamos, justamente es un rasguño al problema, apenas una... Aquí el doctor Terán nos puede comentar cuánto tiempo ha habido entre que se hablaba de este cuadro de medicamentos, que eran 494, 454, y estas revisiones y actualizaciones que más o menos, si usted quiere, es un proceso para incorporar a este cuadro los fármacos que
se está comprobado que hay una demanda real que requiere un sector de la población y que teóricamente van a tener un efecto, digamos, van a tener efectividad sobre los pacientes. Este proceso ha demorado varios años. En medio de este proceso, justamente acabamos de tener la salida y la posterior censura de una ministra de Salud. ¿Por qué? Por los intereses en juego, por los intereses, vamos a decir, por la cantidad de intereses en juego. Creemos que la salida, si usted quiere, es una definición de una política nacional de racionalización y de optimización de adquisiciones, en un sentido de que las compras nos den certeza de que haya calidad, de que los proveedores sean efectivamente calificados y no organizaciones creadas ad hoc para el proceso. ¿Quién ha garantizado las rectificaciones administrativas o digamos, el concepto en sí no ha sido modificado, sino que parte de un reparo, así es, de una sanción que resultará simbólica con el pasar de los días y volverán a las prácticas desleales con los enfermos? Mire, yo hace unos meses oía con mucha intensidad este discurso que hay unos debates y unos diálogos nacionales. Yo me parecería, no sé, desconozco si es que esta temática en esta complejidad está planteada así. Eso sí conozco que hay un debate que atraviesa el tema de seguridad social. El sistema de seguridad social es un gran comprador de fármacos. Compra cientos de millones al año. Un tema importantísimo debe ser justamente un acápite de este debate, la política de adquisición de fármacos. Aquí vino el señor Juan Carlos Galarza de ARCSA. Ex directivo de ARCSA. Y aquí dejó indicando lo siguiente, dijo en esta emisora, que para evitar que existan medicamentos caducados, debe realizarse un control post-percha. Escuchémosle. Porque los medicamentos falsificados no solamente es un problema de salud pública, es un problema judicial, es una infracción al Código Orgánico Integral Penal que tiene que ser sancionado como marca la ley. Y en ese sentido, no solamente actúa el ARCSA, actúan los colegios médicos, sino actúa la policía, la fiscalía, es un conjunto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en eso? También tenemos que hacer una suerte que se llama el control postpercha. Entonces, eso quiere decir que una vez que usted ha autorizado un medicamento, tiene el registro sanitario y que contamos que su componente químico o está específico, tiene el poder de, digamos, la capacidad de combatir la infección en las perchas, es decir, hacer un estudio aleatorio de las farmacias y tomar un medicamento de eso y hacer el análisis que si tiene la misma especificidad de cuando fue aprobado. Es un tema complicado, ¿no? Sí, pero quisiera aclarar. Todo control se hace ya en las estanterías, ¿no? Allá tienen que ir a las estanterías y verificar el medicamento con su fecha de caducidad. Pero repito lo que dije antes. Si yo soy un vendedor, si yo tuviera una farmacia que no la tengo, yo me preocupo de mirar si mis medicamentos están vigentes. ¿Cómo no lo va a hacer una institución de salud grande? No esperar que le vayan a controlar, sino prevenir el problema. O sea, no creo que es lo mismo. ¿Cuál debe ser el procedimiento entonces, doctor? O sea, aplicar políticas estrictas por las cuales las instituciones, las farmacias, ¿y por qué no ha progresado? Los si de eso hemos hablado en algunas oportunidades con otros actores. Lamentablemente porque, les repito, no está centralizado el proceso de tal manera que se determinen políticas totalmente claras, estrictas, como en otros países sí se ha producido. Es que por ejemplo, Colombia no a los negociantes no les interesa. Probablemente. Y un problema grave, también comienzan a aparecer falsificados de los biotecnológicos, de los biosimilares y de los biológicos. Y esto es gravísimo. ¿Qué pasa? Voy a dar un panorama. El Ecuador
era importador Ojalá en Palacio de nos estén medicamentos escuchando. falsificados. Era importador. Entonces venían de Colombia, venían del Perú. Están asustados los gobiernos de Colombia y del Perú porque estamos exportando medicamentos falsificados. Se han demostrado verdaderas empresas grandes que funcionan como que fueran empresas farmacéuticas dedicadas a falsificación de medicamentos, y eso es un tema gravísimo. Peor si se producen estos medicamentos tan delicados. Se produjo en Cuenca un proceso que un medicamento de estos para enfermedades raras, un frasco que contenía, si no me equivoco, 10 gramos. No le falsificaron, sino le adulteraron, le convirtieron en frasquitos. De ese frasco de 10 le dividieron en uno e hicieron 10 frascos. Si ese es un medicamento, por ejemplo, para prevenir un infarto de miocardio, el paciente se muere. Así de simple. Si es un medicamento para un cáncer, el paciente no se alivia o no se cura. De modo que ese es otro problema gravísimo: falsificación, adulteración. Entonces, ¿qué hacemos, de doctor? medicamentos. Aplicar reglas estrictas. Por ejemplo, allí tiene que efectuar los controles del ARSA, y veo que últimamente sí lo ha hecho, sí ha encontrado medicamentos falsificados, pero tiene que haber una política sólida, nacional, que permita que esa estructura, si no tiene la estructura suficiente, sea fortalecida para poder ejercer esos controles. María Belén, termina el programa. Se me terminó el tiempo. Me da esa tremenda responsabilidad. Bueno, decíamos que se ha escrito en el siglo XVI este alquimista y médico suizo Paracelso, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. La dosis. Este señor, por lo demás, es el que mezcló opio y alcohol y sacó este analgésico que se llama Laudano. Precisamente estamos en el punto y estamos poniendo elementos al debate para que el tema sea terapéutico, el tema fármacos en el país lleve a la sanación de la población y no tenga estos vicios estructurales que hacen que la medicina sea de mala calidad, que mientras se desperdicia dinero pagando millones en medicamentos que ya caducaron, tengamos gente que está demandando al IES por $6 millones. Son 37 personas que con sentencias de la corte dice: exijo mi medicamento, yo tengo una enfermedad catastrófica, tienen que darme, tengo una orden judicial, y eso es lo que está poniendo en jaque a todo el sistema. Un solo argumento: si un paciente necesita unos $800,000 para curarse en un año o para aliviarse, eso significa dejar de atender a 400,000 pacientes que tienen diarrea y que cuesta $2 el tratamiento. Entonces yo creo que hay que reflexionar también en ese otro tipo de problemas, en que tienen derecho ese grupo de pacientes, pero tendrá que priorizarse los problemas por los cuales nuestra población se está enfermando y se está muriendo. Las instituciones de control que deberían cohesionarse, más los colegios de profesionales. Esto me parece que es la iniciativa que el señor presidente de la República, porque tenemos que confiar en el presidente Moreno. Esto ya no está en las manos que hemos estado observando en los últimos años. Ha sido para mal. Es importante lo que usted plantea. Creo que la academia tiene un reto fundamental a este momento de salir de estos espacios de investigación, si se quiere, encerrados en sus laboratorios, y justamente empezar a hacer voces críticas sobre temas de relevancia. En este caso me parece fundamental el aporte del doctor Terán. Muchas gracias, doctor Terán. Muchas gracias a la periodista María Belén Arroyo de la revista Vistazo, nuestra solidaria compañera de tantas luchas. No solamente María Belén, sino el magazine, que siempre está con los mejores esbozos de investigación y de investigación permanente de cada asunto que hemos tratado acá.
Así está el remedio, peor que la enfermedad. Buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza.